Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en su materia Metodología Jurídica, nos toca exponer lo que es el Marxismo a nosotros, el equipo 4, formado por Alma Lilia Ayala Paredes, Salvador Alfredo Quiro Ruiz, Karina Belén Figueroa Madrid y Angélica Uvilla Flores. Esperamos que sea de su agrado el siguiente material. El marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, el que se caracteriza principalmente por rechazar el sistema capitalista y defender los ideales de igualdad de clases. Marx considera el derecho como una superestructura que se origina a partir del sistema económico sobre el cual se sustenta la sociedad. Con la afirmación anterior, Marx sostenía que el sistema de producción y consumo es el factor que dirige tanto a la estructura como a las ciencias. Por lo tanto, estas son manipuladas obedeciendo los intereses de los que poseen los medios de producción, por lo que el derecho no se escapa de esta influencia. El marxismo sostiene que el derecho responde directamente a los intereses de la clase alta, la cual adquiere su riqueza de los trabajadores mediante el sistema de producción capitalista. Sin embargo, hay que aclarar el hecho de que las ciencias, incluyendo el derecho, tanto en el comunismo como en el capitalismo, están hechas para proteger a quienes poseen el poder, ya sea económico o político. El marxismo se integra por el siguiente marco conceptual. Materialismo, que es la doctrina que trata de explicar el mundo y la totalidad de lo real, fundamentándose en la idea de la materia. Dialéctica, es un método de razonamiento, de cuestionamiento y de interpretación, que investiga la verdad, que procede a través del despliegue de una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a través de la formulación de una síntesis final. El materialismo dialéctico señala que solo existe una realidad material que dispone de un carácter dialéctico, causa de constante dinamismo y cambio, consecuencia de la lucha de los contrarios, inherente a la propia materia y su continua contradicción. Karl Marx y Friedrich Engels sustentan que lo que genera los conflictos internos y es motor que impulsa a modificar las estructuras de las sociedades es la lucha de clases. Este antagonismo es el que hace que las sociedades se transformen, surgiendo así el desarrollo del sistema capitalista y el avance de la producción. Destacan que la sociedad capitalista se divide en clases sociales, de la cual contemplan a la clase trabajadora o proletariado, a la que llaman clase dominada. Personas que venden su mano de obra y no poseen los medios de producción, a quienes Marx consideraba responsables de la riqueza de una sociedad llamada burguesía, que son personas que tienen el poder y quienes poseen los medios de producción y emplean al proletariado para tal efecto. El propósito fundamental del marxismo es terminar con el sistema capitalista y una vez logrado este objetivo, guiar a la sociedad a un destino sin explotación, llamada comunismo. Para Marx, el comunismo sería una forma social en la cual la división de clases habría terminado y la estructura económica sería producto de la asociación de los productores libres, y el producto social se distribuiría según el criterio de cada cual, según su capacidad y necesidades respectivamente. El marxismo como doctrina nació en el siglo XIX mediante el renombre de las ideas de Marx y Engels, inspirados en las corrientes socialistas anteriores, conocidas como socialismo utópico, ya que Engels acuñó para la perspectiva marxista el término socialismo científico. Marx no inventó el socialismo que le antecedía, sino que lo proveyó de una perspectiva filosófica y antropológica propia. Las principales ideas del marxismo se resumen en sus 4 postulados fundamentales. El primero es el análisis materialista de la historia humana. El segundo, la crítica a la economía capitalista. El tercer postulado, la noción de ideología. Y por último, el advenimiento del comunismo. Un texto de referencia donde Marx resume los principales postulados de su concepción materialista de la historia es en el prólogo, Contribución a la crítica de la economía política.
en donde confirma una visión progresista y secuencial de la historia, en la que designaba como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. La concepción filosófico-histórica del progreso aparecía refrendada en el Capital, insertando la llamada acumulación originaria del capital, un proceso universal y creciente a través del cual se operaba la disociación entre el productor y los medios de producción. Aun cuando Marx reconociera que su historia presenta una modalidad diversa en cada país. El prólogo, dirigido a llamar la atención del público alemán, relacionada a una obra escrita en Inglaterra y que tomaba a este país como modelo de desarrollo capitalista, confirmaba: los países industrialmente más desarrollados colocan por delante de los países menos progresivos el espejo de su propio porvenir. El pensamiento de Marx se compone principalmente de las siguientes obras: Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, El Manifiesto Comunista, 1848, Una contribución a la crítica de la economía política, 1859, El Capital, crítica de la economía política, 1867, La ideología alemana, 1932. Aunque el mismo Marx afirmó que él no se consideraba marxista, sus aportes dieron la vuelta por toda Europa y por todo el mundo, y ha sido interpretado y desarrollado por muchos otros pensadores, que siguiendo el hilo conductor del maestro, desarrollaron esta filosofía en tanto y en cuanto pueda servir para crear una sociedad más justa. Marx, conocido en español como Carlos Marx, fue un reconocido filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío, y es conocido como el padre del socialismo. A Marx también se le conoce como uno de los mayores representantes del comunismo moderno, y es padre del marxismo. Marx nació el 5 de mayo de 1818 y creció junto a una familia de clase media acomodada en Trèveris, Reino de Prusia. Tras sus estudios en la Universidad de Humboldt de Berlín, se interesó en la filosofía y años después se convirtió en un periodista para la Gaceta Renana, un diario de corte radical en la ciudad de Colonia. Las teorías de Karl Marx sobre la sociedad, la economía y la política se consideran las bases del marxismo y sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Marx murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, tras padecer una fuerte gripe. Federico Engels, uno de los fundadores del marxismo, jefe y maestro del proletariado internacional, amigo y colaborador de Carlos Marx. En los primeros años de la década de 1840, Engels abandona la posición de demócrata revolucionario y cumple el tránsito al comunismo científico. Engels contribuyó con una aportación valiosísima a elaborar todas las partes integrantes del marxismo: la filosofía, la economía política y el comunismo científico. Se encontró con Marx en 1844. Con él, dirigió el movimiento obrero revolucionario y creó la nueva doctrina revolucionaria. Engels demostró la necesidad de pasar por la pequeña economía campesina a la economía colectiva y subrayó que este paso no se ha de realizar por la fuerza, sino por medio de ejemplo y de ayuda social. A la vez que indicó la necesidad de expropiar la gran propiedad territorial y la propiedad industrial capitalista. La gran doctrina revolucionaria creada por Marx y Engels ha sido desarrollada en nuevas conductas históricas por Lenin y en la época actual se desarrollan y enriquecen por los partidos marxistas-leninistas. El nombre de Federico Engels goza de un respeto y un cariño infinito entre los trabajadores de todo el mundo. Nicolás Lenin nació en Simbirsk, Rusia, el 22 de abril de 1870. Estudió en el Liceo de Simbirsk, donde terminó con medalla de oro en 1887. El mismo año ingresó a la Universidad de Kazán para estudiar Derecho, carrera que terminó en la Universidad de San Petersburgo en 1892. Desde entonces se vinculó a grupos revolucionarios marxistas, lo que le valió en 1897 un destierro a Siberia.
Desde 1905 se exilió en Suiza, también estuvo en Finlandia. En 1917, Lenin regresó a Petrogrado. Rusia estaba siendo derrotada por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, lo que le había provocado el derrocamiento al zar Nicolás II y la instalación de un gobierno provisional del tipo burgués. Vladimir Lenin fundó el Partido Comunista Ruso, dirigió la revolución bolchevique y fue arquitecto del Estado soviético. Él fue fuente póstuma del leninismo, la doctrina codificada y combinada con las obras de Marx por los asesores de Lenin para formar el marxismo-leninismo, que se convirtió en la cosmovisión comunista. Ha sido considerado como el más gran pensador y líder revolucionario desde Marx. En 1922 su salud empezó a deteriorarse. Sufrió varios infartos que le obligaron a retirarse de la vida política. En mayo de 1923 se trasladó a Gorki, ciudad donde falleció el 21 de enero de 1924 por un infarto cerebral. Como vimos a lo largo de la exposición, el marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Federico Engels. Sus características principales es rechazar el sistema capitalista y defender los ideales de igualdad de clases. Marx considera que el derecho como una superestructura que se define a partir del sistema económico sobre el cual está sustentada esta sociedad. Por lo tanto, el sistema de producción y consumo es el factor que dirige tanto como la cultura como las ciencias, y estos son manipulados por los intereses de los que poseen estos medios de producción. El yusmarxismo sostiene que el derecho responde directamente a los intereses de la clase alta, la cual adquiere su riqueza en los trabajadores mediante el sistema de producción capitalista. Sin embargo, hay que aclarar el hecho de que las ciencias, incluyendo el derecho, tanto como el comunismo como el capitalismo, están hechas para proteger a quienes poseen el poder, ya sea económico o político. Enseguida les vamos a mostrar un video donde vemos cómo el derecho en México no permea a todas las personas. No es posible que aunque exista sea y se pueda cumplir para todos. Esperamos que sea eso. Buenos días a todos, muchas gracias por hoy estar aquí, que nos están regalando su mañana en este espacio tan bonito. Soy hija de una mujer indígena, de un hombre indígena, que la vida y las circunstancias le negaron la oportunidad de ir a la escuela. Mis papás no saben leer, no saben escribir. Mi madre tuvo 10 hijos. A la más grande mi papá la entregó en matrimonio a los 12 años, a los 13 años ya era mamá. A los 31 años mi hermana Claudia ya tenía 9 hijos. Pero tampoco no responsabilizo a esa mujer y a ese hombre, porque en ese entonces creían que era lo correcto. Yo vengo de una comunidad que se llama Quegolán, de los 570 municipios que tiene mi estado. Soy indígena, mi lengua materna es el zapoteco. Yo tuve que arrebatar esta lengua que hoy me comunico con ustedes para poder entender cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones. Y para eso tuve que huir de ese entorno, con todo el dolor de mi corazón. Ese día, hace más de 25 años, mi corazón se dividió en dos. Uno se quedó allá, en la montaña, a 7 horas de la capital de mi estado, donde está mi historia, mi esencia, mi raíz, mi lengua, mi vestimenta. Y la otra está conmigo, para poder entender primero por qué mis ojos no entendían o por qué no me gustaba lo que yo veía, por qué mi madre era la primera en levantarse y era la última en dormirse, por qué tenía yo que levantarme con ella. Tuve que aprender a hacer tortilla, a traer el leño en el burro, porque eso es lo que teníamos que hacer las mujeres. Y yo no quise eso. Y para eso, cuando yo salí de mi tierra, no había luz, no había carretera.
yo me dormía en piso de tierra. Si me hubieran dicho que dormir en cama estaba más chingón, pues yo lo hubiera escogido, ¿no? Pero para poder entender eso, pues tuve que arrebatar algo que yo creo que es la herramienta para poder transformar mucho de lo que nos duele, que es la educación. Tuve que arrebatar mi educación, porque la vida no me la regaló. Tuve que trabajar en la mañana y en la tarde estudiar mi secundaria, mi bachillerato. Soy contadora pública. Y al paso del tiempo yo regresaba a mi entorno y mi mamá seguía levantándose a las 3 de la mañana a hacer tortilla, la cal come, porque desde un día antes tienes que cocer el nixtamal, quebrajar el nixtamal, poner 3 tortillas en el comal, porque luego dicen que no somos mujeres, ¿no? Pero no responsabilizo ese entorno, responsabilizo a la circunstancia, que es la pobreza y la marginación. Y no la pobreza y la marginación de aquí, sino que de aquí. Porque cuando una mente no está educada, tiene miedo a cuestionar, tiene miedo a exigir, pero sobre todo tiene miedo de decidir cómo quiere las cosas. Pero cuando una mente se educa, descubres qué es la libertad, descubres cuáles son tus derechos y tus obligaciones sin negar tus raíces. Siento orgullosa de ser indígena, de hablar mi lengua, de ir a mi pueblo a hacer la fiesta, pero eso no significa que sea menos. Eso no significa que mi comunidad o que los 16 millones de mexicanas y de mexicanos que habitan en este país, que son indígenas, no tengan derecho a educación, a salud. Pero entendí algo, que nadie iba a cambiar eso si yo no daba el primer paso, que es precisamente romper ese paradigma cultural que la propia sociedad a veces nos impone. Porque de repente decir indígena es como ver el museo andante, ¿no? Y no somos museos andantes, somos personas también capaces de opinar y de decidir por nosotros. Y cuando termino mi carrera, porque lo tuve que arrebatar, trabajando, vendiendo lo que fuera en la calle, y no me arrepiento. Gracias a eso descubrí mi libertad. Fui instructora comunitaria y de ahí quería yo ser doctora, pero pues no había cómo, ¿no? Y por eso terminé siendo contadora, y por eso hoy sé que 1 más 1 es 2, derechos y obligaciones. Y cuando regresaba, yo no entendía que por qué las mujeres regresaban con las manos vacías, porque la respuesta era: eres mujer, primero consíguete un marido y después a ver si te toca. Si en la escuela me decían que había un artículo de la Constitución de mi país que decía que todos somos iguales, y resultaba que ahí no, que el uso y costumbre impedía ese derecho. Y vuelvo a repetir, no responsabilizo a esos hombres y a esas mujeres, porque la mayoría de ellos ni siquiera sabe qué es derechos humanos, ni siquiera sabe qué es obligación. Pero cuando entendí eso, empecé a ir a la cancha del pueblo a jugar, y me convertí en la loca. Ir a la misa, estaba yo loca. Pero asumí esa responsabilidad porque nadie la iba a hacer por mí, empezando por mí, de ahí por mi familia, de ahí por mi comunidad, por mi estado, para ser visible para este país también, que soy una persona también capaz de decidir por lo que yo quiero. Y de ahí quise ser presidenta de mi pueblo, pero pues, ya sabrán, por el uso y costumbre me impidió ese derecho. Pero eso no fue lo grave. Lo grave fue las respuestas que me dieron las instancias gubernamentales, que era el uso y costumbre de mi comunidad, que era la autonomía de mi comunidad, que era un derecho consuetudinario, que no había una ley que me protegiera. En pleno siglo XXI, en 2007, no la respuesta que me dieron en mi pueblo, sino que la respuesta que me daban en las instancias de gobierno. Era lo que más me dolía. Y no porque quisiese ser presidenta, porque era la puerta para poder ser visible desde nuestra propia comunidad. Porque para partidos políticos sí votábamos, porque teníamos una credencial.
pero para lo más importante, que era ser visibles para nuestra familia, para nuestra comunidad, era el uso y costumbre. No me quedé ahí, empecé a denunciar y hoy, y gracias a eso, ingresé a la política. Hoy que tan cuestionada está la política, asumí esa responsabilidad, porque hoy pues, todos nos meten en un solo costal, ¿no? Y no, yo creo que la política tiene que servir para que la ciudadanía empiece a cambiar lo que no nos gusta, porque es un camino menos doloroso para llegar a cambiar lo que nos duele. Y por eso ingresé a la política, para cambiar la respuesta que me dieron en su momento. ¿Y dónde estaba? Allá adentro. Cambiar la constitución de mi estado, para que nunca más le dijeran a una mujer, no a mí, mal que bien ya soy contadora, o ya era contadora, sino que era para ellas, para esas mujeres invisibles, para esas mujeres que ni siquiera les preguntan si quieren tener un hijo. No es malo tener 10, 5, 4 hijos, siempre y cuando nosotras y nosotros los decidamos. Era la puerta que yo encontré para que hoy en mi pueblo las mujeres puedan ejercer su derecho. Hoy en mi pueblo ya votan las mujeres. Hoy en mi pueblo ya hay 3 mujeres integrando el cabildo municipal. De los 570 municipios de mi estado, 417 se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. De las 68 etnias que hay en este país, 16 están en mi estado. Y lo que yo estoy buscando es que nadie nos diga que por nuestra cultura no podamos acceder al desarrollo, no podamos opinar como queremos cambiar nuestras historias y nuestras cosas. No, sino que sea una herramienta que nos ayude a decir, este es México, esto es nuestro color, esto es nuestro sabor. Y eso lo adquirí con la educación. Y a través de la educación encontré la palabra libertad. Y hoy para mí la libertad es lo más sagrado. Y gracias a eso fui diputada federal y dije, no solamente en mi estado, también para esos 16 millones de mexicanas que habitan en este país, a nadie le digan que no tiene derecho. En 2014 logré una reforma a la Constitución de mi país para que nadie le dijera o le dé la respuesta que me dieron en su momento. Y no solo eso, en el mismo 2014 la ONU adopta esa reforma para que en todo el mundo en donde hay población indígena, los jefes de Estado estén obligados a cambiar esas prácticas en donde todavía se violenta el desarrollo de nuestras comunidades, porque todo el mundo nos habla de democracia, y yo he dicho, la democracia lo considero como una paloma, una de mujer y una de hombre. Sin la otra ala no podemos llegar a esa democracia, y más con el rostro indígena. Y hoy agradezco que está la persona más importante también conmigo, que es mi hijo, por otra razón que no voy a dejar, que no voy a dejarme, sino que voy a seguir, porque no basta que se haya logrado esta reforma. Ahora es pedir que se aplique, para que no nada más esté en una reforma, sino que sea de verdad, que de los 570 municipios, de los 417 mínimo haya 5 mujeres o 20 mujeres siendo presidentas municipales. Y vuelvo a repetir, lo importante no es votar y ser votadas, lo importante es que vamos a ser visibles para el resto de este México. Y Nigeria que chinarane stén shus no ruinikiba zalme eureza nakol libre. Muchas gracias. Hoy entiendo la libertad como ese humo que corre por la ladera del cerro de mi pueblo. Muchas gracias.